Un oficial racista arresta a un piloto negro y se lleva su jet privado sin saber que es dueño de una compañía de aviación. Lo que comienza como una verificación de antecedentes sesgada se convierte en una exposición inesperada cuando se revela la verdad. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias. ¿De qué ciudad o país estás viendo este video? Justo en los comentarios, James Livingston condujo su elegante y silencioso automóvil eléctrico hacia el aeropuerto privado. El zumbido familiar del vehículo se mezcló con el suave susurro de la brisa matutina. El aeropuerto, aunque pequeño, tenía un aire de exclusividad y eficiencia. Era el tipo de lugar que solo unos pocos podían permitirse frecuentar, y James había trabajado duro para convertirse en una de esas personas. Hoy, cuando llegó para un importante viaje de negocios, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo mezclado con anticipación. El cromo pulido de su Jet Pride brillaba en la luz temprana. Estacionado estratégicamente en la pista esperando a su dueño. El avión era un reflejo del propio James. Eficiente, moderno y exudando lujo discreto. El logotipo de su empresa, un diseño elegante con líneas atrevidas, se mostraba elegantemente en el fuselaje. Un símbolo del imperio de la aviación. Había construido meticulosamente a lo largo de los años. Este viaje era otro paso más hacia la consolidación del lugar de su empresa en un mercado competitivo. Cuando James salió del coche, sus zapatos de vestir lustrados hicieron clic suavemente en la pista y se tomó un momento para respirar el aire fresco y puro. Se ajustó su traje azul marino a medida y miró la hora en su reloj, un elegante reloj más funcional que llamativo, pero no obstante una marca de su éxito. Un pequeño grupo de miembros de la tripulación de tierra se encontraba cerca del avión charlando entre ellos, pero su atención se dirigió a James. Tan pronto como lo notaron, había algo en sus ojos, aunque un destello de sospecha que James no podía ignorar. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí como una sombra débil arrastrándose a través de un día soleado. A lo largo de los años, James había aprendido a detectar esas señales: el ligero entrecerrar los ojos, la pausa en la conversación, la forma en que las personas a veces verificaban dos veces sus credenciales. Había esperado que en un lugar como este, donde el profesionalismo debería reinar, tales dudas estarían ausentes, pero claramente estaba equivocado. Asintió cortésmente a los técnicos mientras caminaba hacia el jet, tirando de su maletín con él. Ellos asintieron de vuelta, pero sus expresiones permaneció rígido. Sus ojos se alejaron rápidamente. Podía sentir su inquietud persistiendo en el aire. Sus pensamientos se desviaron hacia la reunión en la que volaba para un acuerdo importante que podría abrir nuevos mercados internacionales para su compañía de aviación. Su negocio había despegado en los últimos años y se había ganado su lugar en la cima a través de coraje, resiliencia y previsión estratégica. Pero a pesar de todo eso, James no era ajeno a los desafíos que vinieron con su éxito. Cuanto más alto subía, más evidente se hacía que su éxito incomodaba a algunas personas y tenía poco que ver con su perspicacia empresarial. Mientras se acercaba al jet, James hizo una rápida revisión mental del plan de vuelo, repasando los detalles de la ruta. Volar no era solo un modo de transporte para él, era una pasión, algo que había perseguido mucho antes de comenzar su negocio. Había obtenido su licencia de piloto después de años de dedicación y entrenamiento, y ahora volar su propio avión se había convertido en una forma personal de libertad, una forma de recordarse a sí mismo lo lejos que había llegado antes de subir a bordo. Se detuvo mirando hacia la pequeña terminal del aeropuerto. El edificio en sí era simple pero funcional: ventanas de vidrio que reflejaban el cielo cada vez más brillante, una fachada moderna y limpia, y solo un puñado de pasajeros pasando a esta hora temprana. Sin embargo, había algo en la atmósfera que se sentía extraño. No era el aeropuerto en sí, sino la gente dentro. Algunos empleados estaban de pie cerca de la entrada observándolo con un cierto nivel de intensidad que iba más allá de la curiosidad casual. El lado de James intentaba sacudirse la inquietud que había enfrentado. Los prejuicios toda su vida y, desafortunadamente, su éxito solo había aumentado el escrutinio, pero no estaba dispuesto a dejar que eso lo detuviera, ni hoy ni nunca. Volvió su atención a la tarea en cuestión. Los técnicos ahora estaban preparando el avión, haciendo los controles finales en el motor y el niveles de combustible. Uno de los miembros de la tripulación de tierra, un hombre fornido con el ceño fruncido, se le acercó vacilante. Disculpe, señor. El hombre comenzó, su tono neutral, pero mezclado con algo que James no pudo ubicar. ¿Es usted el piloto de esta aeronave? James levantó una ceja ligeramente sorprendido por la pregunta. Había proporcionado toda la documentación necesaria al reservar el vuelo, y todo estaba en orden. No debería haber ninguna confusión sobre quién era o por qué estaba allí. Sí lo soy, respondió James, manteniendo su voz tranquila y mesurada. Soy el dueño y piloto. El hombre parpadeó, un destello de incredulidad cruzando su rostro antes de enmascararlo rápidamente. Veo, bueno, solo necesitamos verificar algunas cosas antes de despegar.
Procedimiento estándar. James asintió, aunque sabía que esto no era estándar. Había pasado por este proceso muchas veces antes, y los pasos que estaban tomando ahora estaban lejos de ser rutinarios, pero también sabía que no debía discutir todavía. En cambio entregó su licencia de piloto, y todos los documentos necesarios. El hombre tomó los papeles mirándolos rápidamente antes de regresar hacia la torre de control. James lo vio irse, su inquietud creciendo. No era la primera vez que alguien había cuestionado su legitimidad, pero siempre era frustrante ver cuán rápido se hacían suposiciones. Especialmente aquí, en un lugar donde su logro debería haber hablado por sí mismo. Su teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo la tensión por un momento. Fue un recordatorio de su reunión, una que ahora se sentía más lejana de lo que debería haber hecho. Descartó la notificación y regresó al jet decidiendo continuar con su rutina previa al vuelo. No tenía sentido insistir en lo que no podía controlar mientras inspeccionaba el exterior del avión, revisando la ventana, las alas, los neumáticos y el motor. Los susurros de la tripulación de tierra se hicieron más fuertes. Podía sentir sus ojos sobre él, y la tensión en el aire era casi palpable, pero se concentró en la tarea en cuestión, negándose a dejar que sus dudas lo afectaran. Había lidiado con este tipo de comportamiento antes. No importaba cuán exitoso se volviera, cuántos aviones tuviera o cuánto dinero ganara, siempre habría personas que dudaran de él, que lo vieran como un extraño, como alguien que no pertenecía a su mundo. Pero James había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de lidiar con eso era seguir adelante. Adelante para seguir demostrándoles que estaban equivocados. Al tener éxito en formas que nunca esperaron, los técnicos terminaron sus controles dándole un breve asentimiento de aprobación, y James subió a la cabina sintiendo la familiar oleada de emoción. Volar siempre había sido una forma para él de aclarar su mente, para dejar atrás las tensiones y los prejuicios del mundo de abajo. Mientras se acomodaba en el asiento del piloto, repasó la lista de verificación en su mente: niveles de combustible, estado del motor, condiciones climáticas. Todo parecía estar en orden, pero justo cuando estaba a punto de encender los motores, notó algo con el rabillo del ojo. Dos oficiales de seguridad del aeropuerto estaban de pie al borde de la pista mirándolo atentamente. Sus posturas eran rígidas, y uno de ellos ya estaba hablando por una radio. James frunció el ceño. Esto no era normal, definitivamente algo estaba mal, y luego, casi como si estuviera en cola, vio las luces intermitentes de un coche de policía. Acercándose a la pista, James cerró los ojos por un breve momento, respirando profundamente para calmarse. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Las luces giratorias de los coches patrulla, que se acercaban, cortaban la neblina de la mañana, pintando la pista con destellos rojos y azules. James observó cómo se desarrollaba la escena con una creciente sensación de pavor. Permaneció sentado en la cabina por unos momentos más, ordenando sus pensamientos. No había duda en su mente de qué se trataba. Había visto esto suceder demasiadas veces. Lentamente se desabrochó el cinturón de seguridad, respiró profundamente y salió del avión mientras sus zapatos lustrados tocaban la pista. Los oficiales salieron de sus vehículos, las manos descansando peligrosamente cerca de sus pistoleras. Señor, por favor, aléjese del avión. Uno de los oficiales gritó, su voz aguda por la sospecha. Era un hombre fornido con corte de pelo que llevaba gafas de sol espejadas que reflejaban el cielo brillante de la mañana y el elegante contorno del avión de James. James levantó las manos ligeramente para mostrar que no era una amenaza, manteniendo un comportamiento tranquilo. Buenos días, oficiales, soy James Livingston, el dueño de esta aeronave, y el piloto. Hay un problema. El oficial lo miró con los ojos entrecerrados, ignorando la cortés presentación. Recibimos una llamada sobre una actividad sospechosa, dijo secamente. ¿Puedo ver alguna identificación? James mantuvo su expresión neutral mientras buscaba en su chaqueta y sacaba su billetera. Le entregó su licencia de piloto, certificaciones de aviación y los papeles de registro del plan. El segundo oficial, un hombre más joven con una mirada ansiosa, agarró los documentos y comenzó a hojearlos sin mucho cuidado. ¿Este es su avión?, preguntó el primer oficial, su tono cargado de incredulidad. Sí, respondió James, reprimiendo uniformemente la frustración que crecía dentro de él. Lo he tenido durante 3 años. Mi compañía opera varias aeronaves como esta. El oficial más joven se burló. Debe ser agradable, murmuró en voz baja, claramente escéptico de que alguien como James pudiera permitirse tal lujo. James se mordió la lengua. Sabía que no debía escalar la situación, sin importar cuán insultante fuera el comportamiento del oficial. Había estado en situaciones similares antes, suposiciones hechas, preguntas planteadas, y cada éxito de su vida. Cuestionó el momento en que la gente miró su piel en lugar de sus logros. Los oficiales intercambiaron miradas y el mayor asintió casi imperceptiblemente. Estaba claro que no estaban convencidos. Mire, señor, dijo el oficial mayor. Su voz adquirió un tono de advertencia. Tenemos que asegurarnos de que estos documentos sean legítimos. Ha habido mucho fraude. No podemos correr ningún riesgo. James exhaló lentamente. Entiendo, dijo, aunque le costó esfuerzo mantener su voz medida, pero te aseguro que todo está en orden. Los labios del oficial se presionaron en una delgada línea. Hizo un gesto
Hacia el jet, aléjate del avión mientras solucionamos esto. James dio un paso atrás mirando como el oficial más joven continuaba hojeando sus documentos con una sonrisa que sugería que ya había tomado una decisión. Sus manos temblaban visiblemente no por los nervios, sino por la creciente ira que mantenía encerrada en su interior. Cada instinto le decía que estos oficiales no estaban interesados en encontrar la verdad, estaban buscando una excusa. Mientras tanto, varios miembros del personal del aeropuerto se reunieron cerca del borde de la pista susurrando entre ellos. James podía verlos apuntando en su dirección añadiendo combustible al fuego. Sus expresiones variaban de curiosidad a sospecha absoluta, y ninguno de ellos parecía inclinado a intervenir o aclarar que James era de hecho el legítimo dueño del jet. ¿A dónde se dirige, señor Livingston?, preguntó el oficial más joven. El escepticismo en su voz apenas disfrazó Nueva York. James respondió pacientemente: tengo una reunión de negocios. El oficial mayor asintió lentamente como si estuviera archivando esa información para más tarde. ¿Por qué no contrataste a un piloto? James sonrió tensamente aunque la expresión no llegó a sus ojos. Soy el piloto. Los oficiales intercambiaron otra mirada, esta cargada de dudas. El más joven se rió en voz baja, un sonido corto y burlón que hizo que las manos de James se curvaran en puños a los costados. Déjame aclarar esto, dijo el oficial mayor cruzando los brazos. Me estás diciendo que eres el dueño y el piloto de esta aeronave, y solo apareces solo, sin tripulación de vuelo, sin asistente. Eso es correcto. James confirmó que este no es mi primer vuelo. El oficial lo miró fijamente por un largo momento como si esperara que tropezara o revelara alguna inconsistencia. Cuando James permaneció tranquilo y sereno, el oficial finalmente habló en su control de radio. Vamos a necesitar una comprobación de identidad completa y verificación en un avión privado. Dijo que sus ojos nunca dejaron de mirar a James. James sintió que se le apretaba el nudo en el estómago. Sabía lo que venía: una comprobación de identidad completa. No era solo una búsqueda de antecedentes, era un interrogatorio, y podría retrasar su vuelo durante horas, posiblemente incluso días. No irás a ningún lado hasta que hayamos confirmado todo, añadió el oficial más joven con aire de suficiencia. Tenemos que asegurarnos de que esto no sea propiedad robada. James abrió la boca para responder, pero luego lo pensó mejor. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, se cruzó de brazos y esperó mirando a los oficiales con el mismo desapego frío que le habían dado. No importa si echamos un vistazo al interior del avión, el oficial mayor preguntó casualmente, aunque estaba claro que la búsqueda era más una orden que una pregunta. Sí, me importa. James respondió firmemente: esta es propiedad privada, y preferiría que no la registre sin una orden judicial. La mandíbula del oficial se tensó, y James pudo ver el destello de molestia en sus ojos. Si no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema? James encontró su mirada de frente. El problema es que te he mostrado mis credenciales, y he hecho todo según el libro. Si todavía no me crees, ese es tu problema, no el mío. Los oficiales se quedaron en silencio intenso por un momento, el aire entre ellos pesado con hostilidad tácita. Entonces el oficial mayor sonrió como si aceptara el desafío silencioso de James. Está bien, dijo dando un paso atrás ligeramente, pero no te vayas de la ciudad, todavía volveremos una vez que verifiquemos tu nombre. James asintió, aunque por dentro su frustración estaba llegando a un punto de ebullición. Vio como los oficiales se retiraban a sus patrullas enviando su información por radio y charlando con el personal del aeropuerto. El oficial más joven lanzó una última mirada burlona en dirección a James, antes de cerrar la puerta del auto de golpe. Por un breve momento, James se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente. Necesitaba mantenerse concentrado, mantener la calma. Perder los estribos ahora solo les haría el juego. Sacó su teléfono y marcó un número familiar. James se quedó inmóvil en la pista con el teléfono en la mano, mirando las luces intermitentes de los coches patrulla reflejarse en el exterior pulido de su jet. Había lidiado con situaciones como esta antes, instancias en las que inmediatamente dudaron de él, donde su éxito se puso en duda, su propia identidad. Pero esto se sentía diferente, más intenso, como si la hostilidad en el aire se hubiera espesado hasta el punto en que casi podía saborearla. Los oficiales lo habían dejado allí parado sin siquiera ofrecerle la cortesía de un asiento dentro de la terminal mientras resolvían la situación. La humillación dolía, pero James no iba a dejar que vieran cuánto lo había afectado. Estaba decidido a mantener la compostura a pesar de que todos sus instintos gritaban que las cosas estaban a punto de empeorar. Cuando marcó el número de su abogado, sus ojos se dirigieron al pequeño grupo de empleados del aeropuerto que se habían reunido cerca. Estaban susurrando entre ellos, algunos ocasionalmente miraban en su dirección antes de apartar rápidamente la mirada. Sus expresiones iban desde la confusión hasta sospecha absoluta. James, una voz llegó a través del teléfono interrumpiendo sus pensamientos. Era su abogada Rebecca Sterling, aguda, decidida, y alguien en quien confiaba implícitamente. Rebecca, estoy en el aeropuerto y tenemos un problema, dijo James, manteniendo su voz calmada pero firme. La policía está aquí, y me están deteniendo sin razón. Están cuestionando la legitimidad de mi propiedad del avión a pesar de que he proporcionado toda la documentación. Hubo una pausa en el otro extremo y James casi podía ver a Rebecca entrecerrando los ojos. ¿Han registrado el avión?
Preguntó en voz baja y cautelosa. No, me negué, respondió James, pero han dejado en claro que no me creen. Están realizando una verificación de antecedentes completa mientras hablamos. Buena, Rebecca dijo. Su tono enérgico. Hiciste lo correcto, no tienen derecho legal a registrar sin una orden judicial. Voy en camino, estaré allí lo antes posible. James exhaló suavemente, algo de la tensión se alivió de sus hombros. Gracias, Rebecca, solo aguanta, dijo, no dejes que te intimiden, me encargaré de esto. James colgó y deslizó su teléfono de nuevo en el bolsillo de su chaqueta. Su mente ya estaba corriendo por delante de los posibles resultados. Sabía que Rebecca se encargaría de las cosas en el frente legal, pero mientras tanto tenía que mantener la calma. Perder los estribos ahora, sin importar cuán justificado pudiera parecer, solo empeoraría las cosas. Miró hacia atrás a los coches patrulla, donde los oficiales ahora estaban hablando con un recién llegado, otro oficial de policía que parecía un poco mayor, tal vez un oficial de mayor rango. La conversación entre ellos parecía acalorada, con muchos movimientos de cabeza y gestos con las manos. James podía sentir que se estaban preparando para algo más serio. Uno de los oficiales más jóvenes, el que se había estado burlando de él antes, se separó del grupo y regresó hacia James. Su postura era agresiva y la mirada engreída en su rostro no había desaparecido. Señor Livingston, dijo. Su voz goteaba con falta de sinceridad. Vamos a necesitar que te alejes completamente del avión. No tienes permitido acercarte hasta que terminemos nuestra investigación. James entrecerró los ojos. ¿Y cuánto tiempo esperas que tome eso? Tengo una reunión de negocios a la que asistir. El oficial se encogió de hombros, claramente sin importarle. Mientras sea necesario, tenemos que asegurarnos de que este avión no sea robado. James apretó la mandíbula, luchando por mantener su temperamento bajo control. Te he dado todos los documentos que pediste, mi licencia de piloto, los papeles de registro, todo está en orden. El oficial se cruzó de brazos, su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Hemos visto a gente falsificar papeles antes, especialmente con vehículos de alta gama como este. Simplemente no podemos ser demasiado cuidadosos, ¿sabes? James sintió su ira hirviendo bajo la superficie. Había pasado toda su carrera superando barreras, demostrando su valía una y otra vez, y sin embargo aquí estaba siendo tratado como un criminal común. A pesar de todas las pruebas demostraban su legitimidad. Era enloquecedor. Entiendo, tienes un trabajo que hacer, dijo James, su voz tensa, pero he hecho todo según el libro. Esto es acoso. El oficial, sonrisa ampliada. Acoso. Señor, solo estamos haciendo nuestra debida diligencia. ¿No querría que dejemos que un ladrón potencial despegue en un avión robado? ¿Lo haría? James lo miró fijamente, apretando los puños a los costados. Conocía este tipo de juego, lo estaban provocando, esperando que perdiera la calma, esperando una reacción que les diera una excusa para intensificar aún más la situación. Justo cuando James estaba a punto de responder, un grupo de personal de seguridad del aeropuerto se acercó, claramente atraído por el creciente espectáculo. El hombre que los lideraba, vestido con un uniforme azul marino, con la insignia del aeropuerto bordada en su pecho, dio un paso adelante. Lo que parece ser el problema aquí, oficiales, el hombre preguntó, su tono demasiado educado, pero no había ningún error en la corriente subyacente de acusación en sus ojos. Cuando miró a James, el oficial más joven se volvió hacia él con un asentimiento. Recibimos una llamada sobre una actividad sospechosa, dijo. Este caballero afirma ser dueño del avión, pero solo estamos verificando la legitimidad de esa afirmación. El funcionario del aeropuerto asintió, pero sus ojos permanecieron en James, un destello de duda cruzando su rostro. Veo, dijo lentamente, como si sopesara sus opciones. Es simplemente inusual que alguien vuele su propio jet privado sin tripulación. Usted entiende nuestras preocupaciones, señor Livingston. James respiró profundamente, luchando contra la oleada de frustración. No es inusual para alguien que es piloto con licencia y propietario del avión, dijo, su voz firme. A pesar de la creciente presión, el funcionario frunció los labios, claramente no convencido. Tal vez, dijo, pero dadas las circunstancias creo que es mejor que cooperemos plenamente con la policía hasta que todo se solucione. Se estaba volviendo claro que nadie aquí estaba de su lado. El personal del aeropuerto ya había tomado una decisión, y la policía estaba usando eso como justificación para impulsar su agenda. No importaba lo que James dijera o hiciera, habían decidido que no pertenecía. El oficial mayor, que había estado en silencio hasta este punto, dio un paso adelante. Su mano descansaba en su cinturón cerca de su pistolera, y su postura irradiaba mirada de autoridad. Podemos hacer esto fácil, o podemos hacer esto difícil, dijo, su voz baja y amenazante. Aléjese del avión o tendremos que arrestarlo por obstrucción. James sintió que la sangre se le escapaba de la cara. ¿Arresto? ¿Por qué? Por pararse cerca de su propia propiedad. Lo absurdo de eso, todo le hizo girar la cabeza. Pero sabía que no estaban mintiendo, estaban preparados para escalar esto hasta el punto de no retorno, y las consecuencias podrían ser devastadoras si no actuaba con cuidado. Levantó las manos ligeramente, indicando que no iba a resistirse. Me voy, dijo con calma, pero quería que quedara registrado que estoy cumpliendo bajo presión. Este es mi avión y no he hecho nada malo. El oficial mayor asintió levemente, como si reconociera el punto, pero no había remordimiento en sus ojos. Simplemente estaba siguiendo los movimientos, desempeñando su papel sin ningún respeto por la verdad o la justicia. James se alejó del avión, su corazón latía con fuerza en su pecho,
Podía sentir las miradas de todos sobre él, los oficiales, el personal del aeropuerto, incluso los pocos pasajeros. Deambulando en la distancia mirando la escena desdoblarse, desde lejos nunca se había sentido tan expuesto, tan vulnerable a pesar de ser el legítimo dueño de todo lo que veía. Mientras daba un paso atrás, el oficial más joven se acercó a él con una sonrisa, se dio la vuelta, dijo: vamos a tener que registrarte. Los ojos de James se abrieron. Búscame. Que la sonrisa del oficial no vaciló. Solo el procedimiento estándar, dijo, las palabras goteando burla. A menos que tengas algo que ocultar. James apretó la mandíbula pero no se resistió, sabía que no debía luchar contra ellos. Se dio la vuelta lentamente con las manos a los costados mientras el oficial lo cacheaba con fuerza innecesaria, casi como si tratara de provocarlo a una reacción. Una vez que la búsqueda terminó y no habían encontrado nada, el oficial dio un paso atrás, claramente decepcionado de que no hubiera más para alimentar su narrativa. Estás limpio, dijo sonando casi sorprendido. James se giró para mirarlo fijamente al hombre más joven. Te lo dije, dijo en voz baja, no tengo nada que ocultar. El oficial se encogió de hombros, pero había una corriente subyacente de tensión en sus movimientos, ahora como si darse cuenta de que las cosas no iban exactamente como estaba planeado. No significa que seas libre de irte todavía, dijo el oficial mayor desde atrás. Todavía estamos esperando la verificación. James miró al suelo, su puño chasqueó apretando y aflojándose a sus costados. Estaba atrapado en una pesadilla de sospecha donde ninguna cantidad de pruebas sería suficiente, pero se negó a dejar que lo rompieran. Todavía no. James permaneció inmóvil, las palabras del oficial flotando en el aire como un desafío. El cacheo, la fuerza innecesaria, las sonrisas, eran movimientos calculados diseñados para recordarle lo poco que importaba su éxito en momentos como este. Cada uno de sus pasos había sido irreprochable, cada documento en orden, y sin embargo, aquí estaba un sospechoso a los ojos de aquellos que juraron proteger la ley. Miró su teléfono, una vez más revisando la hora. Cada minuto de retraso lo acercaba más a perder la reunión, que podría sellar un trato vital para su empresa. Su pecho se apretó, no por miedo, sino por el familiar dolor del cansancio. Aún años de luchar las mismas batallas en salas de juntas, en aeropuertos, en cada puesto de control que la vida le puso en el camino. Sacó su teléfono y marcó nuevamente a Rebecca Sterling, su abogada y aliada legal más cercana. La línea se conectó casi instantáneamente. James. Rebecca, respondió su voz aguda y concentrada. Estoy 5 minutos, entérate de lo que está pasando. Todavía me tienen retenido, respondió James en voz baja, vigilando a los oficiales cercanos. Me registraron, están pidiendo refuerzos y ahora están hablando de detenerme hasta que verifiquen todo. La voz de Rebecca se oscureció. Esto es más que inaceptable, no les digas nada más. Me encargaré de esto tan pronto como llegue. James podía oír la determinación en su voz, el tono sensato que la había convertido en una de las mejores abogadas defensoras de la ciudad. Le dio un destello de tranquilidad, pero la realidad de la situación todavía lo presionaba con fuerza. Me quedaré callado, James lo prometió, pero están aumentando, ya han insinuado que me arrestarán por obstrucción. La maldición de Rebecca, al otro lado de la línea, fue tranquila pero llena de furia. Están jugando un juego peligroso, quédate tranquilo, estaré allí pronto, no les dé nada que puedan usar en tu contra. James terminó la llamada y guardó su teléfono en el bolsillo de su chaqueta justo cuando el oficial mayor se le acercó de nuevo. Su expresión era severa, pero había un toque de presunción en su postura, como si creyera que ya había ganado este encuentro. Señor Livingston, el oficial comenzó, su tono artificialmente educado, todavía estamos esperando la verificación de sus documentos. Mientras tanto necesitamos que permanezca donde está. Si intenta irse no tendremos otra opción que detenerlo. James asintió lentamente, su rostro ilegible. Entiendo, respondió de manera uniforme, pero mi abogado llegará pronto, confío en que no será un problema. La expresión del oficial vaciló por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que James lo notara. Luego la sonrisa regresó, pero fue más débil esta vez. Por supuesto, dijo el oficial, aunque las palabras tenían poca convicción. La tensión entre ellos era espesa, pero James se mantuvo firme, no se dejaría intimidar por nadie. Había luchado demasiado y se había sacrificado demasiado para dejar que momentos como este lo sacudieran. Giró su mirada hacia la terminal del aeropuerto donde la pequeña multitud de empleados todavía permanecía susurrando entre ellos. Sus murmullos eran como un zumbido distante en sus oídos, ruido de fondo irrelevante para el conflicto que se desarrollaba frente a él. Los minutos pasaban en un silencio agonizante. James estaba de pie con las manos en los bolsillos, su postura relajada, pero su mente aguda, calculando cada resultado posible. Los oficiales continuaban rondando cerca, intercambiando miradas ocasionales y susurros. Podía sentir su frustración, su deseo de que cometiera un desliz para darles una razón para escalar más, pero James lo sabía mejor, había pasado por esto antes. Diferentes lugares, diferentes caras, pero el mismo guión: la sospecha, la incredulidad, la suposición tácita de que alguien como él no pertenecía a donde estaba. Era agotador, exasperante y, sin embargo, de alguna manera deprimentemente familiar. El rugido de un motor de automóvil que se acercaba rompió el silencio de la tienda. James se volvió hacia el sonido y sintió una ola de alivio cuando el elegante sedán negro de Rebecca se detuvo al borde de la pista. Salió con un propósito, sus tacones hicieron clic bruscamente contra el pavimento, vestida con un traje a medida y llevando un maletín
De cuero, Rebecca exudaba confianza y autoridad, su presencia un marcado contraste con el caos que se arremolinaba alrededor de James. No perdió el tiempo. ¿Quién está a cargo aquí? Rebecca, exigió su voz cortando el aire como un látigo. El oficial mayor dio un paso adelante, claramente no impresionado por su entrada abrupta. Yo soy, dijo bruscamente, y tú eres Rebecca. Sterling respondió mostrando sus credenciales con un movimiento experto de su mano. Soy la asesora legal del señor Livingston. Necesito saber exactamente qué diablos está pasando aquí. El oficial vaciló por un momento desequilibrado por su franqueza. Estamos llevando a cabo una investigación, dijo recuperándonos rápidamente. El reclamo de propiedad del señor Livingston está bajo revisión. Los ojos de Rebecca se entrecerraron. Bajo revisión por quien ha proporcionado toda la documentación necesaria. No tienes motivos legales para detenerlo. El oficial más joven dio un paso adelante envalentonado por la presencia de su superior. Solo estamos siendo cautelosos, dijo con una sonrisa de suficiencia. Ya sabes cómo es, no puedes confiar en todo al pie de la letra. Rebecca volvió su mirada aguda hacia él, su expresión lo suficientemente fría como para congelar el agua. Lo que sé que, dijo lentamente, es que estás peligrosamente cerca de entrar en territorio ilegal, señor Livingston no ha hecho nada malo, y cada segundo que continúan con esta farsa, se están exponiendo a una demanda. El oficial mayor se movió incómodo, claramente dándose cuenta de que la situación ya no estaba bajo su control. Solo estamos siguiendo el protocolo, murmuró, pero su rebado había disminuido notablemente. Rebecca se acercó, sus ojos fijos en los de él. Entonces será mejor que esperes que tu protocolo incluya una sección sobre detención ilegal, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Libéralo ahora o tendré un juez al teléfono en una hora. El oficial abrió la boca para discutir, pero Rebecca levantó una mano para detenerlo. No tienes caso, dijo rotundamente, y cuanto más alargues esto peor te parecerá. Hubo un largo silencio tenso mientras los oficiales intercambiaban miradas inciertas. James observó cómo se desarrollaba la escena con tranquila satisfacción. Rebecca era implacable, y ellos lo sabían ahora. No había una salida fácil para ellos después de lo que pareció una eternidad. El oficial mayor asintió de mala gana. Bien, murmuró, es libre de irse, pero estaremos vigilando esta situación. Rebecca le dio una leve sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Eso, dijo fríamente, y te estaremos vigilando. Se giró hacia James, su expresión se suavizó un poco. Salgamos de aquí, dijo en voz baja. James asintió agradecido por su presencia, pero todavía hirviendo por dentro. Mientras caminaban de regreso hacia su avión, no pudo evitar mirar por encima del hombro a los oficiales que estaban apiñados juntos, murmurando en voz baja. Los empleados del aeropuerto se habían dispersado sintiendo que el drama había terminado, pero James sabía mejor que esto no había terminado ni por asomo, y tenía la intención de asegurarse de que los responsables enfrentaran las consecuencias. Mientras subía a la cabina una vez más, Rebecca le dio un asentimiento tranquilizador. Haré algunas llamadas, dijo, nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. James le dio una sonrisa tensa. Gracias, tú, Rebecca. Ella le apretó el hombro brevemente antes de dar un paso atrás. Cuídate, James, y no dejes que te afecten tú. Él asintió, su expresión ilegible mientras cerraba la puerta de la cabina y se preparaba para el despegue, pero por dentro su resolución ardía más que nunca. Esta pelea no había terminado todavía. No. James se sentó en la cabina con las manos apoyadas en los controles, su mente corriendo con los eventos de la última hora. La tensión dentro de él no se había disipado por completo. A pesar de la firme intervención de Rebecca, su defensa legal estaba en su lugar, pero el aguijón de lo rápido que la situación se había convertido en una confrontación hostil persistía como un peso pesado en su pecho. Había pasado años construyendo cuidadosamente su reputación, asegurándose de que ningún detalle de su negocio o vida personal pudiera ser cuestionado, y sin embargo aquí estaba nuevamente obligado a defender no solo sus activos sino su propia identidad. Justo cuando estaba a punto de encender los sistemas del avión, su teléfono vibró. Un mensaje de su socio comercial Evan Richards iluminó la pantalla. En nuestro camino, aguanta. James exhaló. De todas las mañanas para que las cosas salieran mal, tenía que ser esta cuando se suponía que debía finalizar un trato que marcó un punto de inflexión para su empresa. La fusión con la firma Evans era crítica. Si esta reunión se retrasaba demasiado, los efectos dominó se sentirían en múltiples empresas. Cada minuto que pasara aquí atrapado en la red de burocracia y sospecha podría costarle más que solo un retraso de vuelo, podría costarle millones. Un golpe en la puerta de la cabina lo sobresaltó de sus pensamientos. Se giró para ver a Rebecca parada afuera con una expresión severa. Aún no hemos terminado, dijo a través de la puerta ligeramente abierta. Su socio comercial acaba de llegar y le pedí que se una a nosotros. James asintió, abriendo la puerta por completo y bajando a la pista. Pudo ver dos figuras acercándose en la distancia, Evan Richards y otra socia, Sarah Mitchell. Ambos estaban elegantemente vestidos, sus expresiones una mezcla de preocupación e impaciencia. Mientras cruzaban la pista detrás de ellos, seguían a un funcionario del aeropuerto que parecía nervioso, claramente consciente de que las cosas estaban a punto de tomar otro giro a medida que se acercaban. James forzó una sonrisa, aunque su frustración todavía hervía bajo la superficie. Evan, Sarah, lo siento por todo esto, dijo haciendo un gesto hacia los coches patrulla, que todavía estaban estacionados al borde de la pista. Esto ha sido una prueba. Evan, alto y de hombros anchos, le dio a James un
Firme apretón de mano, su ceño fruncido por la preocupación. Prueba es decirlo a la ligera, dijo. Vinimos tan pronto como escuchamos. ¿Qué diablos está pasando? Antes de que James pudiera responder, Sarah intervino, sus ojos agudos mirando rápidamente a los oficiales que estaban viendo la escena desarrollarse desde la distancia. Esto es indignante, dijo. Hemos sido socios durante años y te están tratando como un criminal. ¿Cuál es el estado? Rebecca dio un paso adelante, su comportamiento profesional intacto. Hemos logrado un progreso significativo, dijo. Los oficiales se han visto obligados a retirarse, y James es libre de irse. Sin embargo, la situación está lejos de terminar. Estoy recomendando que procedamos con una queja formal. Este es un caso claro de perfil racial y detención ilegal. Los ojos de Evan se entrecerraron mientras miraba a los oficiales. Bien, dijo, que deben rendir cuentas por esto. Lo que han hecho no es solo poco profesional, es vergonzoso. Sarah asintió con la cabeza. De acuerdo, me aseguraré de que nuestro equipo de relaciones públicas esté listo para manejar cualquier consecuencia, agregó. Este tipo de historia va a llamar la atención, lo queramos o no. James apreció su apoyo, pero también era muy consciente del delicado equilibrio que tenía que mantener. Por un lado, sus socios tenían razón, esto debía abordarse públicamente. Por otro lado, la fusión todavía estaba en proceso y, por otro lado, demasiada atención negativa podría poner en peligro el acuerdo. Lo abordaremos. James dijo que su voz era tranquila pero firme, pero que debemos centrarnos en el negocio en cuestión. El acuerdo es nuestra prioridad. Rebecca asintió levemente. Entiendo, me encargaré del aspecto legal y podemos mantener la respuesta pública bajo control hasta que sea el momento adecuado. Mientras hablaban, el funcionario del aeropuerto que había seguido a Evan y Sarah finalmente dio un paso adelante. Su rostro estaba sonrojado por la vergüenza. Señor Livingston, comenzó con la voz tensa por los nervios. En nombre de los aeropuertos quiero extender nuestras más sinceras disculpas por este malentendido. No teníamos idea, por supuesto que no. Sarah cortó en su tono gélido, pero deberías haberlo hecho. ¿Cómo se pudo permitir que esto sucediera? El funcionario abrió los ojos de par en par. Fue un error, honesto, te aseguro que simplemente teníamos que verificar lo que Evan interrumpió, su voz rising, que un hombre negro puede ser dueño de un avión, que puede pilotear su propia aeronave. No se trataba de verificación, se trataba de prejuicio. El funcionario se estremeció ante las duras palabras de Evans, visiblemente incómodo bajo el escrutinio del grupo. Yo te aseguro que no hubo mala intención, tomamos nuestro protocolo de seguridad en serio y a veces bueno. A veces estas cosas pasan, Rebecca repitió, su voz afilada. ¿Te das cuenta de que eso no es una excusa, no? El rostro del funcionario se refinó y pareció encogerse bajo el peso de su mirada colectiva. Yo me aseguraré de que esto nunca vuelva a suceder, murmuró dando un paso atrás ligeramente. James observó cómo se desarrollaba la interacción con una sensación de desapego. Su mente se centró en el panorama general. Este hombre no era el enemigo, era un síntoma del problema más profundo. El verdadero problema era el sistema que había hecho tan fácil que gente como él fuera dudada, cuestionada y marginada sin importar cuán exitosos o logrados fueran. No estamos buscando promesas vacías, dijo James, su voz tranquila, pero autoritaria. Estamos buscando un cambio. Esto no puede volver a pasar ni a mí ni a nadie. El funcionario asintió rápidamente, claramente ansioso por terminar la conversación. Por supuesto, señor Livingston, me aseguraré de que se realicen cambios de inmediato, por favor. Acepte nuestras más sinceras disculpas. James le dio un breve asentimiento. Gracias. Con eso el funcionario se apresuró a irse, dejando a James y su equipo de pie junto al avión. Los oficiales todavía estaban demorándose junto a sus patrullas, aunque ya no estaban haciendo ningún intento de acercarse. James podía ver su frustración e inquietud desde el otro lado de la pista, y le dio una extraña sensación de satisfacción. Habían tratado de socavarlo, pero habían fallado, y ahora eran ellos los que se sentían impotentes. Evan se volvió hacia James, su expresión se suavizó ligeramente. Manejaste eso bien, dijo, pero no deberías tener que lidiar con esto en absoluto. James suspiró. El peso de los eventos de la mañana presionándolo es parte de la realidad con la que vivo, dijo en voz baja, pero no voy a dejar que me detenga, tenemos trabajo que hacer. Sarah puso una mano en su brazo, su voz suave, pero firme. Estamos contigo, James, lo que necesites. James asintió agradecido por su apoyo. Hagamos este trato. Dijo que hemos perdido suficiente tiempo. Rebecca dio un paso adelante, su teléfono ya en la mano. Haré algunas llamadas, dijo, su tono enérgico. Nos aseguraremos de que el lado legal sea hermético, y estaré en contacto con ambos sobre cualquier desarrollo. Por ahora concéntrate en tu reunión. James vio como Rebecca caminaba hacia su auto, ya en una conversación con alguien al otro lado de la línea. Sabía que ella se encargaría de todo en el frente legal, pero la carga emocional de la mañana pesaba mucho sobre él. Había aprendido hace mucho tiempo que el éxito no lo protegía de los prejuicios, solo hizo que el objetivo en su espalda fuera más grande. Cuando se volvió hacia el jet, Evan y Sarah lo siguieron, su presencia un recordatorio de que a pesar de los desafíos, no estaba solo en esto, eran socios en los negocios y en la batalla. Juntos subieron a bordo del jet, listos para despegar e irse. El caos de la mañana quedó atrás, pero cuando James se acomodó en el asiento del piloto, su mente aún corría. Sabía que este no era el final de la historia. Luchó por el respeto, por la igualdad, por la justicia. Nunca había terminado realmente,
pero por ahora tenía un avión para volar y un trato que cerrar. La tensión en el pozo persistió mientras los motores a reacción cobraban vida rugiendo. James exhaló lentamente tratando de sacudirse la frustración que lo carcomía. Evan y Sarah se sentaron en silencio en la cabina dándole el espacio que necesitaba mientras el avión rodaba por la pista y despegaba. James vio cómo el aeropuerto se encogía debajo de ellos, sintiendo que el peso de los eventos de la mañana se levantaba lentamente pero no desaparecía. Sabía que esto no había terminado. Las palabras de Rebecca resonaron en su mente, esto está lejos de terminar y James tenía la intención de asegurarse de que todos los responsables de lo que sucedió enfrentaran las consecuencias. El vuelo le dio tiempo para reflexionar mientras las nubes pasaban por las ventanas. Sus pensamientos se dirigieron hacia cuántos otros habían enfrentado una discriminación similar, personas que no tenían los recursos, el apoyo legal o la influencia para defenderse. Este incidente no se trataba solo de él, se trataba de las innumerables personas a las que se les negaron oportunidades, se las retuvo o acosó simplemente por el color de su piel cuando aterrizaron en Nueva York. Rebecca los estaba esperando. Se paró al borde de la pista con el teléfono presionado contra su oreja. Su expresión era una mezcla de concentración y frustración. Tan pronto como James bajó del avión, terminó la llamada y se acercó a él. «Están tratando de enterrar esto», dijo saltándose las cortesías. El departamento de policía y la administración del aeropuerto ya están luchando por cubrir sus huellas. Están incriminando esto, es un malentendido esperando que pase. La mandíbula de James se apretó. No se les puede permitir alejarse de esto. Dijo que esta vez no. Rebecca asintió bruscamente. Ya presenté una queja formal. Los oficiales involucrados enfrentarán una investigación interna y alerté a los medios. Esta historia se hará pública. No pueden fingir que lo es. No pasó. Evan y Sarah se unieron a ellos, ambos asintieron con la cabeza en acuerdo. Nos aseguraremos de que nuestro equipo de relaciones públicas maneje las consecuencias de nuestro lado. Sarah dijo que esto no se trata solo de proteger su reputación, James, se trata de sentar un precedente. James apreció su apoyo, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué pasa con el aeropuerto?, le preguntó a Rebecca. ¿Qué consecuencias enfrentan? La administración está luchando por salvar las apariencias. Rebecca respondió que emitieron una disculpa formal, pero eso no es suficiente. Presionaremos por cambios sistémicos, capacitación obligatoria contra la discriminación, nuevo protocolo exige manejo de aeronaves privadas y responsabilidad pública. Los labios de James se presionaron en una delgada línea. Bien, dijo, pero quiero que esos oficiales rindan cuentas, no solo cometieron un error, actuaron por prejuicio, necesitan responder por eso. La expresión de Rebecca se oscureció. Lo harán, ella prometió. Vamos a presentar una demanda de derechos civiles contra el departamento de policía y el aeropuerto. No se trata solo de compensación, se trata de asegurarse de que esto no vuelva a suceder. James asintió, su determinación endureciéndose. Haz que suceda. Rebecca le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro antes de girarse hacia su teléfono, ya haciendo llamadas para impulsar el proceso legal adelante. Evan y Sarah se mantuvieron cerca. Su presencia fue un recordatorio silencioso de que James no estaba solo en esta lucha. En los siguientes días, la historia se extendió como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación recogieron los titulares del incidente, destacando la flagrante discriminación que James había enfrentado, la indignación pública seguida de personas de todos los ámbitos de la vida pidiendo responsabilidad. Las redes sociales estallaron con discusiones sobre el perfil racial, el racismo sistémico y la necesidad de un cambio en las prácticas de aplicación de la ley. El departamento de policía se vio obligado a emitir una declaración pública reconociendo la investigación sobre los oficiales involucrados. La administración del aeropuerto siguió su ejemplo, anunciando nuevos protocolos y capacitación obligatoria en diversidad para todo el personal. Fue un paso en la dirección correcta, pero James sabía que era solo el comienzo. Los oficiales que lo habían acosado fueron puestos en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación. No fue la justicia completa que quería, pero fue un comienzo y con Rebecca liderando la carga, confiaba en que lo llevarían hasta el final. Mientras tanto, el trato con la compañía Evans avanzó sin problemas. El incidente, aunque frustrante y agotador, no había descarrilado sus planes, de hecho, había fortalecido su determinación de tener éxito, demostrando que ninguna cantidad de prejuicios podía resistir. En el camino de sus objetivos una tarde, mientras James estaba sentado en su oficina, Rebecca llamó con una actualización. Hemos avanzado, dijo que los oficiales enfrentan acciones disciplinarias y el aeropuerto aceptó nuestras demandas de cambios sistemáticos. También logramos un acuerdo, pero lo más importante es que sentamos un precedente. Este caso servirá como advertencia, no será tan fácil para ellos actuar según sus prejuicios la próxima vez. James se reclinó en su silla, una sensación de logro se apoderó de él. No se trataba solo de ganar una batalla legal, se trataba de enviar un mensaje. Éxito, influencia y riqueza no lo harían inmune a la discriminación, pero le dieron las herramientas para luchar y luchar. Te lo agradecería, Rebecca, dijo en voz baja. Por todo.
La voz de Rebecca se suavizó. Esto fue solo el comienzo, James, aún no hemos terminado, pero al menos hemos dado el primer paso. Después de terminar la llamada, James se sentó en silencio por un momento, reflexionando sobre el viaje que lo había traído aquí. Pensó en la versión joven de sí mismo que había enfrentado rechazo tras rechazo, a quien le habían dicho una y otra vez que no pertenecía a ciertos espacios, y ahora aquí estaba, demostrando que todos estaban equivocados, no solo con su éxito, sino con su determinación inquebrantable de crear un cambio. Miró por la ventana de su oficina y vio cómo el horizonte de la ciudad se extendía ante él. Habría más desafíos por delante, más batallas que pelear. Pero James estaba listo, había construido su empresa desde cero, superó todos los obstáculos que la vida le había puesto en el camino, y ahora estaba usando esa misma fuerza para luchar por algo más grande que él mismo. Esto era más que una victoria, era un nuevo comienzo. El sol de la mañana se filtraba a través de las amplias ventanas de la oficina de James mientras se preparaba para el día siguiente. Las últimas semanas habían sido un torbellino de demandas, atención de los medios, disculpas públicas y cambios de política, pero ahora, mientras estaba sentado en su escritorio mirando los documentos finales para la fusión de su empresa, una sensación de CM lo invadió. La batalla que había librado no era solo por su reputación, sino por los innumerables otros que enfrentaban las mismas luchas, pero no tenían los recursos para defenderse. Se reclinó en su silla y miró el horizonte. Era extraño cómo la vida podía cambiar en un instante. En un momento se estaba preparando para un viaje de negocios de rutina, y al siguiente estaba envuelto en la tormenta de fuego legal y de relaciones públicas, pero ahora, cuando miraba hacia atrás, vio la importancia de lo que había sucedido. Había expuesto un sistema que prosperaba con prejuicios y, aunque la batalla estaba lejos de terminar, había hecho una grieta en esa pared. Alguien llamó a la puerta de su oficina. Eran Ivan y Sara. Ambos parecían optimistas y listos para la reunión del día. Entraron en la habitación y la energía cambió ligeramente. El peso de las últimas semanas pasó a un segundo plano mientras se reenfocaban en el futuro. ¿Todo listo para la reunión final?, Ivan preguntó. Se dejó caer en una silla frente a él. James asintió mirando los documentos de fusión frente a él. Todo está en orden. Esto solidificará la expansión de la compañía en el mercado internacional. Sara sonrió, sus ojos brillaban de orgullo. Has recorrido un largo camino, James. Esta fusión nos llevará al siguiente nivel. No puedo esperar a ver dónde estaremos dentro de un año. James le devolvió la sonrisa, pero sus pensamientos se demoraron en el viaje que lo había llevado hasta aquí. Los días posteriores al incidente del aeropuerto habían sido caóticos, llenos de entrevistas con los medios, reuniones con Rebecca y actualizaciones constantes sobre los procedimientos legales. La disculpa pública del aeropuerto había llegado rápidamente, seguida por el reconocimiento a regañadientes del Departamento de Policía de la mala conducta del oficial. Los cambios que prometieron, el entrenamiento obligatorio, los nuevos protocolos para el manejo de vuelos privados eran pasos en la dirección correcta, aunque James sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Su abogada Rebecca había sido incansable en su búsqueda de justicia. Gracias a sus esfuerzos, los oficiales involucrados en el incidente habían sido suspendidos y ahora enfrentaban investigaciones internas. Se hablaba de reformas más amplias dentro del departamento y, aunque James sabía que el cambio sería lento, se consoló al saber que su caso había tenido un impacto. El acuerdo que habían conseguido no era el punto, aunque había sido sustancial. Lo que importaba más era que habían expuesto el sistema defectuoso y que esa exposición había llevado a consecuencias tangibles reales. La victoria fue simbólica no solo para James, sino para todos los que alguna vez habían sido atacados, dudados o marginados debido a su raza. He estado pensando mucho en lo que pasó, dijo James rompiendo el breve silencio en la habitación y sigo volviendo al mismo pensamiento. Esta pelea no se trata solo de lo que me pasó a mí, se trata de cambiar el sistema para que otros no tengan que pasar por lo mismo. Ivan asintió pensativamente. Era más que un desafío comercial. Eso es seguro. Sara se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Tienes razón, James, no podemos dejar que este impulso se desvanezca. Tienes una plataforma ahora no solo como un hombre de negocios exitoso, sino como alguien que puede impulsar un cambio real. James sonrió ante la idea, pero no fue solo una sonrisa de satisfacción, fue una sonrisa de determinación. Estoy planeando hacer exactamente eso, dijo. Esta empresa ha crecido más allá de lo que alguna vez imaginé, pero hay más que podemos hacer. Quiero que invirtamos en comunidades para crear oportunidades para las personas que se han visto frenada por los mismos prejuicios que enfrenté. Ivan sonrió. Ahora eso es algo que puedo respaldar, un negocio que devuelve y crea un cambio duradero. Sara levantó una ceja. Entonces, ¿cuál es el plan? Una nueva iniciativa, una fundación. James asintió, su mente ya estaba llena de ideas. Quiero comenzar una fundación que se enfoque en la educación, tutoría y apoyo legal.
Para personas que han sido afectadas por el perfil racial y la discriminación, no se trata solo de pelear batallas legales, se trata de darle a las personas las herramientas que necesitan para tener éxito. Hubo un momento de silencio mientras la gravedad de sus palabras se asentaba. Esto era más que solo una idea, era una visión que tenía el potencial de remodelar vidas y derribar barreras que habían estado ahí por demasiado tiempo. Eso es increíble, dijo Sarah con su voz llena de admiración. Están convirtiendo toda esta situación en algo positivo, algo que puede ayudar a tanta gente. James sintió una sensación de orgullo, pero ya no se trataba solo de su propio éxito, se trataba del futuro, sobre usar la plataforma que había construido para levantar a otros. He tenido suerte, dijo en voz baja, he tenido los recursos y el apoyo para luchar, pero no todos lo hacen. Eso es lo que necesita cambiar. Ivan y Sarah intercambiaron miradas. Ambos asintieron con la cabeza en acuerdo. Estamos contigo, Ivan, dijo, lo que sea que necesites para que esto despegue lo haremos realidad. James sonrió sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en semanas, sintió una sensación de claridad. El incidente del aeropuerto había sido un punto de inflexión no solo en su vida personal, sino en su misión de crear un cambio duradero, y ahora con el apoyo de sus socios sabía que podían construir algo mucho más grande que cualquier acuerdo comercial. La reunión de fusión que siguió fue un éxito, aunque casi se sintió secundaria a la conversación más grande que acababan de tener. Como firmaron los documentos finales, James no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que alguna vez había anticipado. Su compañía se estaba expandiendo, sí, pero también su visión para el futuro. Más tarde, esa noche, después de un largo día de reuniones y celebraciones, James se encontró de nuevo en la cabina de su jet privado preparándose para el vuelo a casa. El sol se estaba poniendo en el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre la pista. Mientras el avión rodaba hacia su posición, miró por la ventana viendo el mundo de abajo caer lentamente mientras el avión subía más alto en el cielo. Mientras las nubes envolvían la aeronave, James sintió una sensación de paz invadirlo. Pensó en los eventos de las últimas semanas, el miedo, la ira, la injusticia, y se dio cuenta de que solo lo habían hecho más fuerte. Se había enfrentado a lo peor que el mundo podía arrojarle a él y a Emer. No solo ileso sino fortalecido. El jet se niveló volando por el cielo, y James se permitió un momento para reflexionar. Había recorrido un largo camino desde el hombre que una vez dudó de su propio valor, que había cuestionado si realmente pertenecía a los espacios que ahora ocupaba, y ahora sabía sin lugar a dudas que pertenecía, y también lo sabían innumerables otros como él. Estaba listo para lo que viniera después. Mientras un avión volaba en la noche, James cerró los ojos dejando que el zumbido de los motores lo adormeciera hasta un estado de calma. La lucha no había terminado, pero estaba listo para cada desafío, para cada batalla que aún estaba por librar. Estaba listo, y mientras el avión se elevaba más alto dejando atrás la confusión del pasado, James sabía que el futuro era suyo para darle forma. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas lo que sigue, y no te detengas aquí. Mira nuestros otros videos para obtener historias más poderosas que te mantendrán pensando. Presiona la campana para mantenerte informado sobre nuestro contenido más reciente. ¿Desde dónde estás viendo esto? Déjanos saber en los comentarios, y te veremos en el próximo.